hoy, cuando planteamos este teórico con el resto de los docentes, cuando construimos el cronograma de temas, es que puedan ver la aplicación médica de la embriología un poco para poder contextualizar de forma inicial, porque lo que vamos a ver hoy es eh, muy escueto y reducido con respecto a todo lo que hay para saber realmente de malformaciones congénitas, pero creemos que les puede dar una base para justamente poder integrar el desarrollo fisiológico normal, ver su aplicación en la práctica médica cotidiana y sentar justamente los cimientos para muchas cuestiones que vamos a desarrollar con mucha más profundidad en tercer año en la materia anatomía patológica, donde eh, vamos a estudiar cada una de estas alteraciones de forma individual, pero bueno, la idea por eso de hoy es que sirva como una introducción general. Bien. Dividí la presentación en base un poco a cómo está en el libro de Langman. Vamos a hablar primero de las malformaciones congénitas y después les voy a dar muy por encima, de forma muy superficial, algunas nociones de diagnóstico prenatal, más que nada para que entiendan cómo diagnosticamos estas entidades. Bueno, particularmente con respecto a las malformaciones congénitas, según la Organización Mundial de la Salud, que estos son los datos más actualizados que presenta, se estima que en todo el mundo, por año, eh, 240.000 recién nacidos vivos mueren dentro de los 28 días posteriores al nacimiento por causa de trastornos congénitos. Estos trastornos también van a causar otras 170.000 muertes de niños entre un mes, es decir, cuando ya superan la etapa de recién nacido, que es el primer mes de vida, hasta los 5 años. Por las dudas les aclaro que eh, si uno ve la etimología de la palabra, quiere decir eh, con justamente génito de la génesis, es decir, que está desde la generación, algo que se generó paralelamente a otra cosa o en conjunto con otra cosa. Y en medicina utilizamos el término congénito para referirnos a alteraciones, sucesos o signos que encontramos presentes desde el nacimiento. Eso quiere decir congénito. Es importante considerar que las malformaciones congénitas pueden no solo causar mortalidad, como veíamos en el primer punto, sino que también pueden representar causas de discapacidad, afectando la vida de las personas de forma muy variable. Em, se, em, la OMS calcula que 9 de cada 10 niños que nacen con un trastorno congénito grave se encuentran en países de bajos y medianos ingresos. Esto relacionado con que en los países de mayores ingresos hay muchos más métodos disponibles, tanto para la prevención como para el diagnóstico precoz. Dentro de los trastornos congénitos considerados graves, los más comunes son los defectos cardíacos, los defectos del tubo neural y el síndrome de Down. Em, la realidad es que las malformaciones congénitas pueden estar causadas por uno o más agentes. Estos pueden ser de causa exclusivamente genética, de causa infecciosa, por carencias nutricionales o por distintos factores ambientales, físicos o químicos. La realidad es que en muchos casos no es posible definir con precisión cuál fue la anoxa que generó la malformación, pero es algo que se está estudiando cada vez más en la medicina y en las ciencias médicas en la actualidad. Y es importante considerar, como vamos a ver después, que algunos trastornos congénitos son prevenibles. Los que tienen que ver con las infecciones pueden ser prevenidos a través de vacunas, algunos. Eh, Algunos pueden ser prevenidos por una suplementación nutricional.
a las personas gestantes o incluso antes de que empiece el embarazo para asegurarnos de que tengan los micronutrientes necesarios para poder eh, desarrollar un embarazo de forma fisiológica y adecuada, e incluso también todo lo que tiene que ver con la atención médica, eh, tanto previa al embarazo como durante el mismo. Todo esto habla de que es, hablamos de la importante carga que tiene en términos de morbilidad, o sea, de las enfermedades o las patologías que causa, y de mortalidad. Si vemos que algunos son prevenibles, es importante que entendamos que deben ser prioridad en la agenda de los servicios de salud abordar estas problemáticas. Bueno, y acá tenemos una tabla que un poco resume de forma muy gráfica eh, las, eh, los periodos de mayor sensibilidad para las alteraciones congénitas. Antes de que entremos por ahí en lo individual en cada uno, fíjense que están en color lila los periodos de mayor sensibilidad y en color verde el periodo de menor sensibilidad. Y fíjense que la tabla toma de la semana 1 a la 9 y después toma como parámetro general la semana 16, 32 y 38 ya en el periodo de término. Fíjense cómo los periodos de mayor sensibilidad marcados en lila están predominantemente en el periodo de las primeras semanas, particularmente la mayoría antes de las 8 semanas. Y esto tiene que ver, si recordamos que dijimos que el periodo que va de las 3 a las 8 semanas es el periodo de organogénesis, es decir, cuando se forman la mayoría de los órganos, es claro que estas van a ser los periodos de más sensibilidad, porque es cuando hay mayor crecimiento del número de células, del tamaño de las células y mayor especialización de las células. Entonces, es bastante intuitivo darse cuenta que son en estas situaciones donde van a haber mayor riesgo de intervenir distintos agentes. Fíjense que en lo que tiene que ver con el tubo neural y el sistema nervioso realmente es como el que se extiende por más periodo a lo largo del desarrollo embrionario y fetal. Pero también tenemos como importante el corazón, las alteraciones de los órganos de los sentidos, como el oído y los ojos, y los que vemos como más tardíos es en relación a los genitales externos, porque se acuerdan que dijimos que en un primer momento los genitales son ambiguos, no, los genitales externos de un embrión son iguales, sea el embrión vaya a desarrollarse en el sentido, eh, digamos, de sexo biológico femenino o masculino. Entonces, como este desarrollo es más tardío en comparación con los otros órganos, igual fíjense que estamos hablando de la séptima semana, no es que es tardío en el último trimestre, pero bueno, es más tardío y por eso por ahí lo vemos la afectación eh, más adelante en el embarazo. Fíjense que acá están separadas las primeras 2 semanas porque en general cuando se da la acción de agentes nocivos para el desarrollo, lo que termina pasando es en realidad la muerte del embrión, llevando a lo que conocemos como un aborto espontáneo. O sea que el embarazo termina eh, de forma autónoma, o sea, sin acción, sin un tratamiento, sino que termina por sí mismo porque los daños en estas 2 primeras semanas de desarrollo son demasiado severos como para poder continuar con el desarrollo embrionario. Esto no es para que lo sepan de memoria, sino para que podamos tener una noción de los efectos de estas alteraciones a lo largo del desarrollo embrionario y fetal.
Y acá tenemos una tabla que resume los agentes teratógenos más frecuentes. ¿Y qué quiere decir teratógeno? Que es una palabra muy antigua que proviene, digamos, de teratos en el sentido de como de monstruo o de daño monstruoso, digamos, generado, y genos de justamente génesis de generación. Con esto justamente, no porque la palabra tenga esta acepción, digamos, antigua, quiere seguir diciendo eso. Ahora nos referimos como a un teratógeno, como a un agente, una noxa, que puede causar un defecto congénito, una alteración congénita. Bien, y fíjense que, digamos, también, esto es solamente los más frecuentes, no son los únicos, se conocen hoy en día muchísimos. ¿Cuáles podemos considerar? Tenemos fármacos, tanto de sustancias de abuso como el alcohol o la cocaína, como también medicamentos digamos, indicados por profesionales de la salud, como la tetraciclina, que es un antibiótico. Después tenemos productos químicos, entre ellos el metilmercurio, también que era muy frecuente en nuestro medio. Tenemos infecciones tanto por virus, perdón, principalmente por virus, pero también por otros tipos de gérmenes. Y finalmente la radiación, dentro de lo que habíamos dicho que había factores físicos, también algunas temperaturas extremas relacionadas con los cuadros de hipertermia, pueden asociarse a la generación de malformaciones congénitas. Esto está relacionado con altos niveles de radiaciones ionizantes, como puede ocurrir, por ejemplo, en las situaciones de explosiones de bombas atómicas o como ocurrió en su momento con el accidente nuclear de Chernóbil, se vieron efectos teratogénicos en los embriones y fetos nacidos posteriormente a la radiación de sus progenitores. Bien, y vamos a definir algunos términos puntuales que vamos a ir utilizando a lo largo de la presentación y vamos a ir viendo ejemplos de cada uno. Como malformación, digamos, usamos este término para hablar de la ausencia total o parcial de una estructura, sea un órgano, un miembro, o alteraciones de su estructura normal. O sea, que falte parte o totalmente la estructura o que esté alterada. Esto en general, las malformaciones ocurren, lo que veníamos mencionando antes, en el periodo de organogénesis, porque como acá se están formando los órganos entre la semana 3 y la semana 8 de desarrollo embrionario, es donde justamente si se altera este proceso, no se va a generar un órgano o no se va a generar una parte del mismo, o bien no va a estar formado como debería serlo de forma fisiológica. Otras alteraciones que podemos tener son las disrupciones. Y acá lo que ocurre es que se dan cambios morfológicos, o sea, de la forma, en estructuras que ya se formaron. Se formaron inicialmente bien, pero algún proceso destructivo las alteró y le cambia ahora la forma normal que tenía antes. Otras alteraciones son las deformaciones, eh, donde acá es parecido a la disrupción, pero acá lo que hay es un modelado de una parte del feto por acción de fuerzas mecánicas durante un periodo prolongado. Esto, ahora después vamos a ver ejemplos, pero es por estar generalmente por una posición anómala, por ejemplo, adentro del útero, adquiere una posición anormal algunos segmentos del cuerpo, pero a veces es posible, muchas veces, revertir esos cambios cuando eh, el feto ya no está dentro de la cavidad uterina y ya tiene libertad de movimiento y de posición,
y muchas veces acompañando con procedimientos, digamos, de fisiatría o incluso cirugías para revertir los acortamientos que se pueden haber producido. Y después vamos a utilizar el término síndrome, que síndromes son un conjunto de signos y síntomas, de anomalías que ocurren juntas y que provienen de una causa común. O sea, hay una misma alteración y esa alteración genera todas las anomalías, por más que una anomalía la vea en el sistema nervioso, otra la vea en el tubo digestivo y otra la vea en los miembros, como tienen la misma causa, corresponden a un mismo conjunto y por eso la llamamos síndrome. En cambio, hablamos de asociación cuando hay anomalías que ocurren juntas, eh, no de forma aleatoria, no es que se dieran por casualidad juntas, sino que se suelen ver juntas, pero no se puede explicar por una causa única, ¿sí? Ahora después vamos a ver un ejemplo de asociación, pero por ahí principalmente la diferencia es esa, que el síndrome tiene una causa común de todas las alteraciones y la asociación no. Bien. Me olvidé de aclararles antes, pero les aviso, si bien por ahí es medio obvio por el título del seminario, pero que vamos a ver algunas imágenes que pueden ser un poco, que pueden generarles impresión, así que les advierto por eso que algunas fotos pueden ser un poco más llamativas o pueden no ser tan bien toleradas por quizá a primera vista por algunas personas. Todas estas son imágenes de bibliografía, de artículos científicos, y en base a esto les hago una recomendación. De este tema, de todos en realidad, pero principalmente de este tema, estudien únicamente de libros y o de artículos científicos. En Internet hay muchas imágenes mal rotuladas e incluso a veces hasta modificadas de lo que tiene que ver con malformaciones congénitas por distintas causas, pero por eso no se guíen con bibliografía que no sea científica, porque hay mucha desinformación en Internet, así que tengan cuidado de dónde estudian y de dónde ven imágenes. Bueno, dijimos que las malformaciones es la ausencia total o parcial de una estructura o que esté alterada su estructura normal. Y fíjense que acá tenemos dos ejemplos. Uno es la agenesia renal. Y el nombre, acá vamos a ver varios ejemplos, pero cuando tienen el prefijo a, suele referirse a ausencia. Y genesia, dijimos antes de génesis, de generación, entonces hay una falta de generación, en este caso de un riñón. Fíjense que esta es una tomografía computada con, digamos, una reconstitución 3D, y se ve un riñón con su vía pielocalicial, y acá estaría la vejiga, y fíjense que del otro lado falta el otro riñón. Por eso hablamos de agenesia renal, o sea, falta de desarrollo de un riñón, en este caso unilateral, pero a veces puede haber agenesia renal bilateral y de faltar los dos riñones no es compatible con la vida. Y después otro ejemplo de malformación que podemos tener es la amelia. Melos es todo lo que tiene que ver con los miembros. Entonces, amelia es justamente la ausencia de un miembro, como vemos en este caso, la ausencia de un miembro superior. Fíjense que directamente no está desarrollado, quedó apenas este mínimo esbozo de piel, como una pequeña protuberancia, pero no hay ninguna de las estructuras normales de este miembro superior, así que por eso hablamos de ausencia total del miembro. Dijimos que otro ejemplo podían ser las disrupciones, que si volvemos son los cambios morfológicos en estructuras ya formadas. O sea, la estructura se formó bien en un primer momento, pero un proceso destructivo la alteró. Y fíjense
que uno de los ejemplos que acá tenemos son las bridas o bandas amnióticas. Esto lo que ocurre es que eh, dijimos, bueno, cuando ya en las etapas posteriores del embarazo, el feto está flotando en líquido amniótico adentro de las bolsas, que la capa interna es el amnios y la capa externa es el corion. A veces se forman bandas del amnios que se desprenden eh, por alteraciones justamente en la formación de esta membrana, que pueden como enrollarse, por así decirlo, o fijar, acá se ve como enrollada y acá como fija parte de algunas de las estructuras del feto a la bolsa, y eso hace que justamente como si uno se enrollara un cordón alrededor de un dedo o un miembro, eso va a alterar la circulación sanguínea a ese miembro y eso va a generar estas áreas de constricción y de deformación de las estructuras normales. Lo que puede pasar es que a veces cuando la disrupción es en estructuras muy distales, como en las falanges distales de los miembros, pueden terminar en la amputación de esas estructuras, porque justamente si este resto de los dedos no tuvo la circulación sanguínea nutricia suficiente para sostener su desarrollo, va finalmente a morirse y desprenderse o tener que ser removido a veces por procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Pero fíjense que se habían formado bien estos miembros, pero por generarse estas bandas, se altera el desarrollo que venía siendo hasta entonces normal. Después dijimos que tenemos las deformaciones, y las deformaciones, volviendo, son un modelado de una parte del feto por acción de fuerzas mecánicas. Y dijimos que estas son potencialmente reversibles. Y uno de los ejemplos más conocidos es el pie equinovaro, que coloquialmente es llamado pie sambo. Puede ser uno de los pies, como vemos en este caso de un niño que en la bipedestación tiene el pie derecho bien apoyado con la planta en su totalidad contra el piso, y fíjense cómo este pie está en realidad apoyado sobre el borde externo del pie. Y en esta imagen tenemos afectación de los dos pies. Hay muchas deformaciones de los pies en distintas posiciones, que eso lo van a ver en realidad cuando cursen traumatología. Eh, Depende de las causas. En este caso, el pie sambo es por deformación. La estructura se formó bien, pero quedó en una posición anómala dentro del útero. No se sabe bien cuál es la causa. Muchas veces se atribuye con que el feto estaba a veces de presentación podálica, o sea, en vez de estar al final del parto con la cabeza hacia abajo, hacia el canal de parto, tenía primero el pie, entonces se generó todo el proceso de parto, en realidad de las últimas semanas de embarazo y de parto, con acción del resto del cuerpo sobre el pie del feto, pero la realidad es que algunas veces no se puede encontrar esa causa. Esto lo que se puede hacer en forma muy general muchas veces es reversible porque se pueden ir haciendo distintos ejercicios de fisiatría para ir estirando los tendones que quedaron acortados de este lado y que se vayan equiparando las fuerzas a ambos lados del pie. O a veces es necesaria la cirugía para justamente poder liberar estos tendones y llevarlos a una longitud pareja con respecto a digamos, a los contralaterales. Pero bueno, la idea no es entrar en cuestiones específicas, hay muchos tipos de alteraciones, de deformaciones del pie, este es solamente un ejemplo. Bien, y ahora vamos a pasar a los síndromes, que decíamos que son distintas alteraciones en distintos sectores explicados por una causa común. Y uno de los que mencionamos, de las noxas que mencionamos como teratogénicos más frecuentes, es el alcohol.
Sabemos que en nuestro medio y en nuestra cultura el alcohol es de consumo, una sustancia tóxica de consumo social, habitual, eh, y por lo tanto muy disponible y donde puede ocurrir que la persona gestante siga consumiendo alcohol durante el embarazo, a veces porque en las primeras semanas no sabe que está gestando, a veces por decisión de seguir tomándolo o a veces porque estamos frente a situaciones de consumo problemático de sustancias donde hay, digamos, que hacer un abordaje desde la salud mental. Pero bueno, el alcohol en sí durante el desarrollo fetal eh, actúa sobre distintos órganos por distintos mecanismos. El alcohol en el feto puede causar muerte de las células, alterar el crecimiento de las células e incluso interferir en la diferenciación celular. Entonces, como actúa desde varios frentes, con distintos mecanismos, puede generar cuadros muy diferentes. Y además, el riesgo del desarrollo de este síndrome va a aumentar de acuerdo con la cantidad de alcohol consumida por la persona gestante, la frecuencia del consumo, o sea, no es lo mismo si tomó una única vez que si toma casi todos los días durante el embarazo y la duración del periodo de consumo. No es lo mismo alguien que toma alcohol las primeras semanas del embarazo porque no sabía que estaba embarazada y cuando tiene la primer falta menstrual deja de tomar alcohol, ahí hubo solamente pocas semanas de consumo, en cambio cuando hay consumo prolongado a lo largo del embarazo, obviamente que va a haber más riesgo. De cualquier forma, estos son modelos generales y va a depender siempre de las situaciones individuales. No podemos generalizar que todas las personas gestantes, digamos, porque hayan tenido contacto con el alcohol, se vaya a desarrollar síndrome alcohólico fetal, pero como es tan difícil de prever, digamos, cuál va a ser digamos, la cantidad o la frecuencia en la que ese consumo de alcohol tenga efectos deleterios para el feto, es por eso que, digamos, los profesionales de la salud tenemos que recomendar a todas las personas gestantes e incluso las que están planificando gestar que no consuman alcohol. Y bueno, ¿cómo puede manifestarse el síndrome alcohólico fetal o síndrome de alcohol fetal? Puede tener distintos nombres. En general se manifiesta con digamos, con trastornos que dan rasgos faciales característicos. Esta es una imagen generada de forma digital, pero bueno, suelen tener cabeza pequeña, este repliegue de los ojos en el ángulo interno que se llama epicanto, nariz corta y plana, eh, no se ve surco nasolabial, que son las líneas que se forman eh, generalmente de forma fisiológica entre la nariz y los labios. El labio superior suele ser más delgado, con una mandíbula subdesarrollada. Bueno, el puente nasal es bajo, los ojos están abiertos como muy poco, con una abertura reducida. Esto igual, como les decía, es muy variable. Algunas personas pueden tener todas estas características o no tener ninguna que sea visible. Una que es muy importante y que es bastante como frecuente es el retardo en el crecimiento intrauterino. Es decir, que son fetos, bueno, recién nacidos que nacen más pequeños que lo que deberían ser para su edad gestacional. Pesan menos de lo que deberían pesar para haber nacido en su semana gestacional. Esto es muy importante porque esto representa diferentes problemas para el seguimiento del recién nacido cuando ya nace con un tamaño que no es el adecuado para su edad gestacional. Además, se pueden dar distintas alteraciones del sistema nervioso central, se ha descrito mucho distintos trastornos que tienen que ver con los síndromes de déficit de atención e hiperactividad y variables
variables grados de discapacidades cognitivas, pero nuevamente eso también es muy variable. Es importante considerar eh, que así como vamos a ir viendo que algunos de estos síndromes tienen estas, eh, estos rasgos morfológicos distintivos, no por eso se puede hacer ni corresponde hacer un diagnóstico únicamente por morfología, ¿sí? O sea, porque estemos atendiendo a un paciente que tenga algunos de estos rasgos, esto nos tiene que hacer llamar la atención, pensar en la posibilidad de que estemos frente a algún cuadro de este tipo, solicitar las pruebas correspondientes, eventualmente derivar a los especialistas idóneos para el manejo de estas situaciones, pero no rotular a las personas por rasgos. Muchas de estas cuestiones, algunas son muy variables, compartidas con otros síndromes, algunas tienen que ver con variaciones de causa familiar, digamos, rasgos propios de algunos grupos poblacionales. Entonces, es importante frente a todas estas situaciones que seamos respetuosos como profesionales de la salud y no patologizantes por encontrar alguna u otra alteración. Sí, es importante conocerlas para poder pesquisarlas, para buscarlas, identificarlas y poder ayudar a los pacientes acompañándolos en el proceso de salud, enfermedad, atención que les corresponde. Bien, seguimos con el síndrome de Down, que dijimos que es uno de los más frecuentes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. El síndrome de Down se forma por una trisomía del par 21, es decir, dijimos que tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total. Las personas con síndrome de Down suelen tener 47 cromosomas. Hay varias posibilidades, pero es como la más frecuente. Esto es, y acá repasamos un poquito de meiosis, que la otra vez me preguntaron cuando hablamos de gametogénesis, y no teníamos mucho tiempo para hablar de todo, pero en esta les quise poner esto para repasar un poquito. Acuérdense que lo tienen que retomar del ingreso y lo tienen también en los libros de histología y en el de embriología, bajo la parte de gametogénesis, tienen un repaso de meiosis y mitosis. Pero recordemos que la meiosis tiene dos fases, la meiosis 1 y la 2. Y fíjense que cuando inicia la meiosis 1, partiendo de una célula diploide, la cromatina se duplica, se producen copias y tenemos los cromosomas homólogos. Se produce la meiosis 1 y tenemos como resultado dos células diploides iguales, idénticas entre sí. Fíjense que después continúa la meiosis 2 y acá se vuelve a producir la división de cada una de estas dos células, pero no hay acá duplicación de la cromatina. Por eso, las células resultantes, que son 4, 2 por cada una de las que se generaron al final de la primer meiosis, tienen la mitad de los cromosomas cada uno. Son células haploides, ¿sí? Entonces, partimos de diploide, que dijimos que era, se podía marcar como 2N. Acá se duplica, tenemos 4N, las células resultantes tienen 2N y finalmente acá una N por célula, N como cantidad de material genético. Entonces, lo que ocurre en el síndrome de Down es que en algún progenitor la meiosis 2 da por resultado una célula, un gameto con 24 cromosomas y otro con 22 cromosomas. Este se pierde en general y este gameto, que puede ser el espermatozoide o el ovocito, se une con la gameta del otro progenitor, que tiene 23 cromosomas, como tiene que tener normalmente, y entonces al producirse la fecundación, se forma un cigoto con 47 cromosomas, y acá empiezan las mitosis y toda la formación, la división celular, hasta el blastocito, la mórula, el blastocito, todo lo que ya vimos. Sí, pero fíjense que surge
de que en este periodo de meiosis, alguna de estas células se quedó con un cromosoma de más y a la otra le faltó uno. Es como si acá, en este gráfico, hubiera las tres cromosomas, hubiera dos verdes y uno naranja, y acá hubiera quedado solamente uno naranja. Entonces esta quedó con 22 cromosomas y esta con 23. ¿Sí? Esto es el riesgo de esta no disyunción, se llama, o sea, de que no se separe ese cromosoma y, eh, de su cromática hermana y vayan juntos a formar este, em, aumenta el riesgo de que ocurra esto con la edad de los progenitores, sobre todo con la edad materna, pero también está descrito y está comprobado que también se asocia con aumento de la edad paterna. Esto no significa que porque las personas sean mayores necesariamente vayan a tener estas alteraciones en su gametogénesis, pero sí aumenta el riesgo, ¿sí? Por eso hablamos de mayor riesgo a mayores edades eh, de los progenitores, sobre todo en esta situación, un poco más en relación a las madres, ¿sí? Y bueno, el síndrome de Down se manifiesta clínicamente de forma muy variable, pero las alteraciones que podemos encontrar, que son visibles al examen físico, son estos pliegues epicánticos, ¿sí? En relación a justamente los ojos, perfil facial plano, o sea, con la nariz más justamente más achatada, eh, surco palmar único en vez de tener varios surcos. Es frecuente encontrar hernia umbilical, una hendidura entre el primer dedo y el segundo dedo, como si se habla como de signo de la sandalia, como si tuviera la tira de una hojota en el dedo, como esa separación más marcada entre los dos dedos. Hay también un cambio en el tamaño del cuello, que es más corto y más ancho. Suelen también verse alteraciones en la lengua, ser más ancha y más grande. Y después encontrarse también, es muy frecuente encontrar cardiopatías congénitas, o sea, malformaciones del corazón y los grandes vasos, estenosis intestinal, o sea, que está obliterada, que está cerrada la luz del intestino, no tiene luz permeable para el paso del bolo alimenticio en ese segmento, y además hay riesgo, hay más predisposición a algunas enfermedades, particularmente hay mayor predisposición a algunas formas de leucemia, y es variable el grado de afectación de la esfera intelectual eh, de forma muy, como les decía, muy variable en cada persona. Es importante considerar que algunas personas pueden ser lo que se llama, digamos, tener más de una, tener algunas células en su organismo que tienen 47 cromosomas y otras que tienen 46, que es lo que se llama quimeras genéticas, o sea que eh, tienen algunos sectores conservados o no, por eso pueden tener no todas las expresiones del síndrome y solo algunas. Lo van a ver también con más detalle cuando veamos en tercero anatomía patológica para entenderlo bien, pero lo importante por eso es que consideremos, así como decíamos antes del síndrome de alcohol fetal, el síndrome de Down tiene una expresión variable en los individuos eh, y eh, justamente tenemos que estar atentos como profesionales de la salud, haciendo el seguimiento de particularmente de recién nacidos, de buscar signos que nos puedan alertar de que la persona tiene este síndrome, más que nada porque necesitamos justamente hacer más pruebas y seguirlos un poco más de cerca por el riesgo de desarrollo de algunas patologías, como veníamos mencionando antes, ¿sí? Para poder hacer la pesquisa, el screening adecuado eh, a lo largo de su vida y poder
mejorar justamente el proceso de atención. Y después dijimos que además de los síndromes, teníamos las asociaciones. Y una de las que ha sido más descrita y estudiada en el último tiempo es la asociación Bacterl, que es llamada así por las siglas de las alteraciones que ocurren. Yo les puse esta imagen, por más que sea como con dibujos y esquemática, porque tenía marcadas las letras y me parecía que era más claro para ver. El nombre de esta asociación es por que estas alteraciones se dan en conjunto frecuentemente, pero no se sabe la causa definida en sí. No es que se encontró algo que explique todas estas malformaciones. En general, esta asociación, cuando se da con toda esta expresión, es incompatible con la vida o tiene una mortalidad muy alta inmediatamente después del nacimiento. La asociación toma el nombre de la B de anomalías vertebrales, la A de atresia anal o lo que se llama también ano imperforado, o sea que no tenga permeabilidad, no tenga luz el ano, defectos cardíacos muy variables, fístula traqueoesofágica, es decir que la luz del esófago está comunicada con la luz de la tráquea, o sea, al deglutir el contenido del esófago se puede meter a través de la fístula, puede alcanzar el árbol traqueobronquial y eso generar irritación e infecciones y, digamos, grandes problemas. Anomalía renal y anormalidad en los miembros, que es la L de limb en inglés. Entonces, por eso tomó este nombre, por las siglas, y no tiene justamente el nombre de un gen o un síndrome, porque no se pueden explicar por una única causa, pero se suelen encontrar juntas. Esto es muy raro, pero bueno, es más que nada para que entiendan la diferencia entre un síndrome y una asociación. Bueno, y por último, de las últimas patologías que vamos a hablar son los defectos del tubo neural. Ya estuvimos viendo en las semanas anteriores, ya hablamos del desarrollo de la placa neural, el surco neural, los pliegues y el cierre con la cilindrización del embrión y finalmente la persistencia de los neuroporos anterior y posterior, que son los que siguen eh, permeables, abiertos durante más tiempo. Retomando esto, o sea, recordando que eh, se tienen que ir sobrelevando los bordes, cerrando en la línea media y finalmente cerrándose en los extremos, en los neuroporos, podemos pensar que si alguna parte de este proceso de cierre se altera, va a quedar una malformación en las estructuras del sistema nervioso central. Y acá vamos a las más frecuentes o las más importantes. Una es la anencefalia, que como le dice el nombre, an de que no tiene encéfalo. Es un trastorno en el cierre del extremo cefálico del tubo neural, entonces no se pueden formar las estructuras que después van a dar origen a las vesículas y a las estructuras del encéfalo posteriormente. Y después tenemos el espectro de lesiones de la espina bífida. La espina bífida puede ser oculta o quística, que son el meningocele y el mielomeningocele. La espina bífida oculta es un defecto en el cierre de las vértebras. Fíjense que en este esquema la médula espinal es normal, pero estas últimas vértebras no tienen apófisis espinosas, ¿sí? Como se ven acá en el perfil. Entonces, como faltan, es como que la porción posterior de los cuerpos, los arcos posteriores de los cuerpos vertebrales no se desarrolla. Entonces,
Como por afuera la piel está continua, normal, no vemos alteraciones, pero si palpamos y si las buscamos, no vamos a encontrar en esta zona las apófisis espinosas. Después tenemos el meningocele y el mielomeningocele. El meningocele es una extensión del tejido meningio a través de un defecto de la columna vertebral. Fíjense que acá no estaba esta porción posterior de los arcos vertebrales, pero las meninges con el canal medular estaban normales. En cambio, acá por el defecto y por aumento de la presión, acá del líquido protruye esta zona de las meninges en la zona del defecto y se ve como una masa quística en la pared, digamos, dorsal de la persona. Y cuando además en esta estructura quística, que por eso es cele, de que tiene líquido, entran también las estructuras nerviosas del sistema nervioso central, o sea, de la médula espinal, hablamos de mielomeningocele, o sea, meningo cuando es solo meninges, mielomeningo cuando tiene también tejido nervioso. Y finalmente podemos tener el encefalocele cuando lo que se protruye en la línea media es tejido nervioso, pero esto es a nivel del cráneo, no a nivel de la médula. Bien, y acá les puse, para recordar, en nuestro país tenemos la Ley Nacional 25.630 que regula el enriquecimiento de, particularmente de la harina de trigo, con distintas sustancias, con hierro y particularmente con ácido fólico. El ácido fólico es un micronutriente fundamental para que el proceso fisiológico de cierre del tubo neural se produzca de forma normal. Entonces, si la persona gestante no tiene los aportes necesarios de ácido fólico, tiene más riesgo de que su feto desarrolle alguna de estas alteraciones. Por eso, por ley en nuestro país, se suplementa la harina de trigo, que se considera la base de la alimentación de la mayoría de las personas, eh, para prevenir esta situación. También por eso, las personas que deseen gestar, si ya lo tienen pensado cuando quieren dejar el uso de métodos anticonceptivos, por ejemplo, se les puede indicar suplementación de ácido fólico en forma de comprimidos orales, o sea, pastillas, para que tomen idealmente 3 meses antes de que se produzca el inicio del embarazo, para también ayudar a prevenir estos defectos del cierre del tubo neural. Ahora les voy a mostrar unas fotos que estas pueden ser también un poco más impresionantes para ver, pero bueno, tenemos. Este es un feto con anencefalia, esta es una imagen de autopsia fetal. Fíjense que claramente se ve que no tiene desarrollo del encéfalo, el cráneo termina abruptamente después eh, los, de los globos oculares, que de por sí tampoco están totalmente bien formados. Fíjense que también la nariz y el puente nasal están aplanados, pero es muy variable el desarrollo que pueden tener o no. Este es un caso de anencefalia muy severa, por eso produjo la muerte del feto, que incluso a veces se puede hasta protruir contenido del cráneo a través de defectos incluso de la línea media, porque no hay a veces no hay ni estructuras óseas para darle sostenimiento. Y fíjense que también las orejas, como son eh, justamente parte, su posicionamiento tiene que ver con el desarrollo normal del cráneo, pueden quedar con estas implantaciones anómalas bajas, irregulares y muchas veces asimétricas. Pero bueno, esta sería una forma muy severa donde prácticamente no hubo desarrollo del encéfalo a nivel del cráneo. Acá tenemos el ejemplo del
encéfalo-cele, que dijimos que era cuando se proyecta el tejido nervioso a través de un defecto de la línea media del cráneo. Fíjense que la base del cráneo en la porción posterior no está desarrollada y por eso se produce como esta masa quística con líquido y con protrusión del tronco encefálico y también parte del cerebelo. Y en esta imagen tenemos de dos defectos de espina bífida quística o de mielomeningocele, que bueno, para definir si es mielo o si es meningocele, tendríamos que ver estudios por imágenes, pero fíjense que son defectos en la línea media y como estas masas quísticas que se protruyen, que el riesgo está en que justamente fíjense que tenemos recubrimiento por piel, y las membranas meníngeas. Es muy fácil que estas estructuras se rompan, son muy delgadas porque no hay esqueleto óseo protegiéndolas y que sea muy fácil que entren, bueno, que haya pérdida del líquido cefalorraquídeo y que entren infecciones a el líquido cefalorraquídeo y al sistema nervioso central. Fíjense que el sitio más común en general son en las regiones como más sacrolumbares, pero pueden estar en cualquier sitio eh, de la columna vertebral. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Profe, Sí, yo no entendí esta última parte. Lo de la espina bífida sería el defecto en el cierre vertebral y eso es lo que genera meningocele o mielomeningocele. claro, puede ser, digamos, al no formarse la columna normalmente y no fusionarse bien las estructuras y quedar como frágiles, por así decirlo, la línea media, puede o no verse y quedar como espina bífida oculta, o eh, ser tan débil esta pared y permitir que por el aumento de, o sea, la presión adentro del canal medular es más alta de por sí. Si no hay suficientes estructuras externas para que le den sostén, puede ir herniándose y formando esta estructura como si fuera un quiste, no es un quiste, pero una estructura quística llena del líquido cefalorraquídeo y constituyendo así el meningocele. Y si además protruyen el segmento terminal o el segmento que sea de eh, la médula espinal, los nervios espinales, de la cola de caballo, digamos, según la altura en la que ocurra, hablamos de mielomeningocele. Pero sí, el defecto está en que no se cierran bien los bordes a esta altura, entonces no se pueden formar las estructuras de la línea media del, justamente del sistema nervioso central y de la columna vertebral. Gracias. De nada. Profe, una pregunta. Entonces, Sí, durante el embarazo, las primeras semanas no se recomienda dar ácido fólico, solamente tres sí, meses sí, antes. se recomienda. Sí, sí, hay que consumir ácido fólico. Antes del embarazo y en las primeras semanas del embarazo es cuando más necesario es. Por eso, para intentar que nadie que vive en el país tenga poco aporte de ácido fólico, la harina de trigo, que es con la que se hace el pan, los fideos, eh, las masas, está suplementada con ácido fólico, porque la base de la base de la alimentación de la mayoría de las personas son los hidratos de carbono, las pastas, el pan, eh, las tortas, digamos, todas las formas de panificación. Entonces, al poner ácido fólico en la harina, nos aseguramos que la gran mayoría de la población esté consumiendo ácido fólico y en eso incluimos a las personas gestantes o potencialmente gestantes. ¿Sí? Sí, sí, es importante que consuman ácido fólico. O sea, si viene una persona y dice que quiere quedar embarazada en el próximo tiempo, te dice, no sé, yo a fin de año quiero, con mi pareja o de la forma que sea, quiero dejar de usar métodos anticonceptivos porque estoy buscando un embarazo,
lo ideal sería recomendarle que consuma ácido fólico para asegurarnos de que tenga el aporte necesario. Gracias, profe. No, no. Ya van a ver bien también en fisio cuando vean, digamos, bien los micronutrientes eh, y vean justamente la función del ácido fólico. No podemos entrar en todos los detalles ahora porque es, digamos, para dar un seminario de cada una de estas patologías, pero es para que tengan las nociones generales, ya les digo, de lo que vamos a ver en más detalle en tercero y que después van a ver en la forma de diagnóstico y tratamiento en ginecobstetricia, en pediatría y también en distintas otras subespecialidades. Profe, otra pregunta. ¿En Sí. el meningocele se puede revertir con cirugía o ya queda así? No, sí, en algunas situaciones, digamos, lo que se intenta hacer es resolver el defecto por este riesgo de que dijimos, pero es dependiente del tipo de defecto, del tamaño, de si el recién nacido tiene alguna otra malformación asociada o no, qué tan severa es. A veces no se puede revertir y todas las estructuras nerviosas que quedan por debajo del defecto no se pueden recuperar y entonces la persona queda sin movilidad en los miembros inferiores, por ejemplo, con trastornos eh, en la motricidad, va a depender de dónde esté el defecto. Mientras más alto es, obviamente que tiene más riesgo de afectar más segmentos del cuerpo, pero es variable caso a caso, porque no es lo mismo esta situación que cuando la protrusión, fíjense, esta que es más pequeña, que esta que es mucho más grande y abombada, con más riesgo. Va a variar en cada situación. No vamos a entrar ahora en tratamiento porque también eso ya lo vamos a ver más adelante en la carrera. Dale, gracias. Pero son patologías que tienen afectación variable también del sistema nervioso, lo que yo les decía. Eh, Suelen quedar con trastornos de la movilidad en los segmentos caudales a la alteración, ¿sí? Porque no están formadas, algunas estructuras no están bien formadas y por más que uno haga una cirugía, algunas estructuras no se pueden recuperar porque ya no se formaron. Va a depender, por eso, del contexto de ese individuo y de qué otras alteraciones tenga o no. Bien, si no hay otra pregunta, pasamos a la última parte de diagnóstico prenatal. Esto es muy, muy general, pero solamente para entender un poco, digamos, cómo llegamos al diagnóstico de estas patologías. En primer lugar tenemos la ecografía obstétrica. La ecografía, que también se llama ultrasonido, es una técnica de imágenes, de diagnóstico por imágenes, que utiliza ondas de sonido que emite este transductor y que rebotan contra las distintas estructuras y las vuelve a captar para generar una imagen, que es la que el médico o médica imagenólogo puede ver en la pantalla y con eso evaluar las estructuras. Digamos, en los controles de embarazo, en obstetricia, se usa para analizar el feto, al útero en sí mismo y a la placenta y bueno, y también el cordón, ¿sí? Esto nos va dando información para sostener la toma de decisiones durante el proceso de atención prenatal. ¿Y para qué se usa la ecografía obstétrica? En términos súper generales, y esto según la Organización Mundial de la Salud también. En primer lugar, para definir si el embarazo es eutópico, o sea, está localizado en el sitio que corresponde, que es adentro de la cavidad uterina, o es extrauterino, lo que llamamos embarazo ectópico, o sea, que está en un sitio incorrecto. También nos sirve para definir el número de fetos, si hay un embarazo con un feto único o embarazos múltiples, que son los embarazos gemelares. Para evaluar la actividad cardíaca, primero si está o no está, y después si está presente, cuál es la frecuencia cardíaca del feto, que eso nos sirve para evaluar su vitalidad.
nos sirve para estimar el tamaño fetal y la edad gestacional. Para que sirva la ecografía para estimar la edad gestacional, se tiene que hacer lo más tempranamente posible en el embarazo. Habíamos dicho en uno de los primeros teóricos que la edad gestacional era la cantidad de semanas que contábamos desde la fecha de última menstruación para las mujeres, para las personas gestantes. ¿Por qué? Porque es difícil saber cuándo fue la relación sexual, o salvo que sea por técnicas de fertilización asistida, donde se implanta específicamente un día definido eh, el embrión en la cavidad uterina, no podemos saber cuándo se produjo el embarazo, la fecundación en realidad. Entonces, lo que usamos es la fecha de última menstruación. Le preguntamos a la persona gestante cuándo fue la última vez que tuvo sangrado menstrual y contamos las semanas a partir de ahí. Y eso lo tenemos que correlacionar con distintos parámetros clínicos, como va creciendo el útero, eh, los cambios que se van viendo en el organismo, y también con la ecografía para ver el tamaño del saco y del embrión. En el caso de los embarazos múltiples, ver si comparten, si están los dos embriones en una única bolsa o cada uno en una bolsa propia. A eso se refiere con corionicidad y amnionicidad. Y después en general, de las 18 semanas del embarazo, la ecografía sirve para evaluar si hay alguna anomalía estructural en alguno de los segmentos del feto, para hacer justamente la pesquisa de malformaciones congénitas, de todo lo que venimos hablando hasta ahora, y también después para ver cómo es y dónde está ubicada la placenta, porque eso nos da información útil para el seguimiento del embarazo y también para la decisión de la forma de terminación del embarazo, si va a ser por parto vaginal o es necesaria una cirugía cesárea. La ecografía obstétrica, en general, en el primer momento, utiliza este parámetro, que es el de longitud cefalocaudal, o sea, se mide desde la cabeza en línea recta hacia la porción más caudal, que coincidiría, digamos, con la sacrocoxigia, con esa zona del feto. Y eso nos da una medida. Esto lo mide automáticamente el equipo al poner los dos puntos, y nos da la medida en milímetros, y con eso podemos ir haciendo el seguimiento con ecografías sucesivas del seguimiento del embrión, y también comparar si tiene el embrión la longitud cefalocaudal correspondiente para las semanas de gestación, según la fecha de última menstruación. Y una intervención importante que se puede utilizar, un parámetro, es el que se llama de translucencia nucal, que se hace también en el primer trimestre de embarazo. En realidad, perdón, empezando el segundo trimestre de embarazo. O sea, siempre se acumula líquido a nivel como de lo que va a ser la nuca del feto, pero cuando esta zona de acumulación de líquido es más elevada de lo normal y hay o sea, el hueso nasal, que es lo que está marcado acá, está aplanado, nos habla de parámetros que podrían corresponder a algunas malformaciones congénitas, particularmente o especialmente el síndrome de Down, ¿sí? Que dijimos que también se asociaba a nariz, o sea, a nariz aplanada. Son parámetros de screening, de cribado, o sea, que intentan detectar la mayor cantidad posible de casos. No siempre implica diagnósticos, o sea, no es un diagnóstico específico, es un signo de que puede haber alteraciones. A veces, digamos, relacionadas al síndrome de Down, a veces a otras malformaciones, pero es necesario confirmarlas con otras técnicas diagnósticas. Otros estudios que se pueden realizar son las pruebas del suero materno, o sea, de la sangre materna. Una de estos en general se suelen hacer ahora estos 4 juntos, o a veces 3, digamos,
la persona gestante se le toma una muestra de sangre periférica de una vena entre las semanas 15 y 22 y se evalúan estas sustancias para ver si están dentro de los parámetros normales, para ver si es un embarazo fisiológico o si hay posibles alteraciones de ese embarazo. Y esto se evalúa la alfa-fetoproteína, que es justamente una proteína que también tiene otras utilidades médicas como marcador, pero sus valores nos pueden dar información. La hormona gonadotrofina coriónica humana, que la produce la placenta y es la hormona que se detecta con el test de embarazo, el test de orina, busca una parte, una subunidad de esta hormona, gonadotrofina coriónica humana. El estriol libre, estriol es parte de la familia de los estrógenos, y otra hormona que es la inhibina A. Esto no es para que lo sepan de memoria, porque es algo que lo vamos a ver más adelante en la carrera, pero para que sepan que se pueden hacer estos estudios de la sangre materna para evaluar estas hormonas y marcadores. Y otra prueba que se hace por fuera de estas que se hacen las 4 juntas es en las situaciones en las que por riesgo materno o porque se encontraron alteraciones en la ecografía o porque la persona ya tuvo embarazos anteriores con hijos con malformaciones congénitas, se puede hacer lo que se llama el ADN fetal libre en sangre materna. Parte del material genético del feto se va liberando en cantidades mínimas, pero se va liberando a la sangre de la madre. Entonces, si sacamos sangre venosa, sangre periférica, y la estudiamos, podemos aislar esos pequeños fragmentos de ADN del feto y estudiarlos para ver si ahí encontramos alguna alteración genética. Pero esto se hace específicamente ante situaciones de riesgo que evalúa eh, el, el equipo de obstetricia que esté siguiendo la gestación. Otro estudio que puede estar es la amniocentesis, que quiere decir la punción para sacar líquido amniótico. Se hace con seguimiento ecográfico, fíjense que este es el transductor del ecógrafo, y eso se usa de guía para hacer una punción con una jeringa especial para sacar líquido líquido amniótico en el que está flotando el feto y poder estudiar esas células. Ese líquido que se retiró se cultiva, se separan las células, se cultivan y se hacen un estudio de esta célula, porque acuérdense que el amnios proviene de las estructuras del cigoto, todo lo que es eh, son todas las estructuras que vimos que se formaban a partir del disco embrionario, entonces tiene material genético del feto, no de la madre. Entonces, si estudiamos estas células amnióticas, podemos hacer análisis químicos para ver distintas sustancias, moléculas, análisis de ADN y análisis de los cromosomas del feto para poder hacer diagnóstico médico. Y otra opción es hacer el análisis no del líquido, sino de las vellosidades coriónicas, o sea, del tejido placentario. Sería como tomar una biopsia de la placenta, pero para hacer estudios genéticos. Este se puede hacer, también siempre se hace con guía ecográfica y se puede hacer por vía abdominal, punzando como para sacar líquido, pero punzando acá el tejido de la placenta, o por vía vaginal y tomando la muestra, o sea, tomando parte del tejido de la placenta para estudiar y ver las alteraciones genéticas también. Todos los estudios que tengan que ver con punción tienen un cierto riesgo, obviamente. Hoy en día son cada vez prácticas más comunes y mucho más seguras que hace unos años, porque se usan jeringas especiales, los métodos de ecografía son cada vez más sensibles para poder evaluar bien las estructuras, pero bueno, no se hacen en todos los embarazos, se hacen cuando hay antecedentes de anomalías cromosómicas en embarazos anteriores,
alguno de los progenitores sabe que es portador de una alteración genética familiar, o sea, lo sabe por un familiar o por sí mismo, y quieren saber si el feto también las tiene para, por ejemplo, pensar en hacer una cirugía inmediatamente después del nacimiento, o sea, como para ir programando la atención de ese feto. Si ya en la ecografía se ven alteraciones fetales en el primer trimestre que llaman mucho la atención, si hay cuestiones maternas de riesgo alto, o sea, de estos estudios de las pruebas del suero dan muy alterados, entonces necesitamos corroborar eh, si, digamos, cuál es la alteración, y en las edades maternas avanzadas, a mayor edad materna, más riesgo, dijimos, de desarrollo de malformaciones congénitas, por eso podemos llegar a necesitar de estos estudios. Y finalmente, uno que el libro no lo menciona, pero que lo vamos a ver también en tercero, es una vez terminado el embarazo, cuando el feto tiene malformaciones severas, es hacer la autopsia del feto para poder justamente tratar de identificar las alteraciones y con eso dar la información a los progenitores sobre la posibilidad o no de que esa situación se vuelva a repetir en embarazos futuros. Por eso es importante muchas veces la realización de las autopsias de los fetos o bueno, de los recién nacidos en los servicios de anatomía patológica o de medicina legal, para poder dar información y tener información para las futuras, para los futuros embarazos, o para que la persona decida si quiere volver a intentar tener un embarazo o no, según su riesgo y demás. Así que todos estos estudios dan información no solo para la gestación presente, sino también para la toma de decisiones de futuras gestaciones o de toma de decisiones médicas como intervenciones. Ahora se pueden hacer cirugías fetales o cirugías inmediatamente apenas nace el recién nacido. Así que todos estos estudios nos dan información para poder hacer un mejor seguimiento de estos procesos. Así que bueno, eso es todo. ¿Hay alguna duda? Bueno, había dos consultas en el aula virtual de Amalia y Elena que ya se las respondí hoy. Disculpen que no las haya respondido antes, no me llegó la notificación de que estaban, por eso no las vi. Así que les pido disculpas, pero ya les respondí a ambas. Les reitero eh, a todos que pueden usar digamos, la opción del foro de consultas en el aula virtual, además de las consultas de la parte práctica con sus respectivos docentes de prácticos, pero recuerden que para el primer parcial tenemos mucha información que todavía que seguir sumando, así que no dejen estar, no se queden atrás con la lectura y el estudio, porque después va a ser mucho todo junto, así que bueno, vayan aprovechando esos recursos que tienen disponibles.